Estamos con el intendente Rodrigo Miller y con el concejal Cristian Camisi. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Ali, buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por acompañarnos. Los voy a trasladar al tema del consejo, ya que tenemos una elección por delante. Esta semana y la pasada circuló una fuerte polémica, casi con tono de telenovela, entre dos ediles, una del bloque de ustedes y una que el intendente en su momento ha considerado opositora, como Andrea Martínez, por una situación que se dio en relación a una firma que lo involucraba, que había sido, no sé si usted me dirá, apócrifa o en qué condiciones apareció su firma en una sesión en donde usted no había estado, Camisi. No, Cuénteme cuáles son los entretelones de esa historia. Los entretelones es una historia de ciencia ficción de la concejal Martínez, son dos temas que no llegaron a la sesión. 2 minutos de comunicación, aparte, que no eran mías, eran proyectos, uno de Martínez y otro del PRO, que son minutos de comunicación. Un pedido al intendente para que le pida a la Secretaría de Transporte, para que le pida a las empresas cuestiones totalmente menores, con las cuales se hizo una película. Y bueno, surgió ahí una pelea con la concejal Galeano, que yo no estaba presente, pero tampoco vi el programa donde estuvo Rosario, me comentaron. Pero bueno, son cuestiones, en el consejo somos 7 concejales, 6 nos llevamos muy bien, entre los 6, y hay una concejal que se lleva mal con los otros 6. Evidentemente algún problema debe tener, yo no tengo problema con nadie. Martínez dice prepotencia de trabajo tiene. La verdad es que la prepotencia de trabajo se tiene que mostrar en proyectos que se vean después en la ciudad, en cada barrio, y en esos no se ven porque el presupuesto, que lo que tenía que haber aprobado no lo aprobó, que ahí se ven las obras para los vecinos. A ver, si hay 6 que opinan diferente, probablemente la equivocada sea ella. ¿La firma existió o no, la de Bombín, reemplazando la suya? No hubo ningún proyecto que haya ingresado al consejo con mi firma, y no se trató de ningún proyecto de eso que ella dice que había una firma mía en un proyecto de minuta de comunicación. Hizo todo un circo sobre algo que inexistente. Intendente, y en relación a la situación de Rosario Galeano, que ingresó hace muy poco a la actividad política, dijo que en algún momento sintió deseos de renunciar, que parte de la continuidad tenía que ver con una voluntad o un convencimiento que realizaron desde el Ejecutivo. Bueno, lo que pasa, Rosario es una persona nueva que por ahí viene justamente, en su momento acompañó a la lista porque venía fuera de la política, era mujer, cumplía varias condiciones, en una mirada que había que contribuir a la política esperancina, y creo que Rosario, bueno, obviamente algunas cuestiones de la política todavía no está acostumbrada a lo que dice Cristian, que por ahí algunas personas son agresivas en sus comentarios y demás, y es natural que alguien que recién ha ingresado tome mal, porque vino a colaborar, vino a transformar, vino a cambiar las cosas, y bueno, cuando hay alguien que lo ataca, puede sentirse mal esa persona, y obviamente ella lo que quiso siempre ha sido sumar en la política. Valoro su sinceridad, fue así, siempre la hemos tratado de convencer de que no importa lo que nos digan, eso no importa que lo que nos digan, acá estamos para cambiar las cosas. Hoy mismo me decía que había visto otra crítica, y le digo, no te hagas problema, vos lo que importa a vos es colaborar con la gente de esa institución. No miré para los costados, seguí para adelante, porque en definitiva lo que va a valorar la sociedad, el vecino común, si como decía Cristian, el cambio que se da en la realidad, más allá de los proyectos, lo que logremos cambiarle la vida a las personas, eso es lo que va a valorar en definitiva. Así que le dije, dejá de lado las críticas, no le des importancia, porque lamentablemente a veces la política tiene ese mal costado que algunos solamente se dedican a criticar al otro de lo que hace. Pensaba un poco en esta situación que se da en relación al tema fiscal, y que acá ha tenido tanto debate por el tema de la tasa, pero lo quiero llevar a este dato más macro acerca de cómo se vuelcan los recursos en este momento, y cuál sería la consideración que usted tiene para aportar en relación a este momento en que se le pide a los intendentes que hagan el esfuerzo de no poner ninguna tasa anexa a ningún otro servicio, al gas o a la electricidad en alumbrado público, este tipo de cosas, considerando que hay muchos actores de la política que hoy están pidiendo una reforma fiscal para revertir
el tema de la distribución? Concretamente, que se recaude acá, se quede acá y luego vaya a arcas superiores. Totalmente. Esa es una discusión que se debe Argentina entera. La provincia de Santa Fe, pero la Argentina entera, porque hay que pensar en cómo se redistribuyen los esfuerzos fiscales de todos los argentinos y que obviamente que muchas veces si los recursos que se generan a nivel local o en la provincia de Santa Fe, hoy lo reclamó el gobernador Puyaro en Agroactiva, queden en Santa Fe. Y es necesario esa rediscusión de que por ahí los grandes impuestos, el IVA, ganancias, quedan en el Estado Nacional y no tienen una contrapartida. No es lo mismo el gasto que recibe un ciudadano del conurbano bonaerense en obra pública, en todos los beneficios que obtiene, que un ciudadano esperancino. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué no vamos a los conurbanos de Santa Fe y Rosario? Bueno, sí, pero igualmente el ciudadano del conurbano de Santa Fe y Rosario tampoco recibe lo del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, no es equitativo tampoco no, Santa Fe. No, pero en relación a Santa Fe es bastante meritocrático la cuestión de la distribución del índice de coparticipación. A mayor esfuerzo fiscal tiene un premio. Nosotros cada año los municipios y comunas se nos pide la ejecución presupuestaria. Se envía porque mientras más índice, uno de los índices de la población, obviamente el NBI es importante también, pero otro valor que se toma en cuenta es mientras mejor tuvo recaudación un municipio, más premio en la coparticipación al año siguiente. Tiene una mejora en su índice. Después lo otro que me consultaba, acá realmente es un municipio totalmente austero, y eso también lo destaco en la gestión anterior. Nunca se ha intentado incorporar una tasa vial. La mayoría de los municipios del sur lo tienen. No se cobran un montón de tributos. Lo he mencionado varias veces que había venido al programa. Por ejemplo, nosotros tenemos históricamente, por lo menos desde que yo he entrado en política, gestión de Rafael de Pache hacia acá, el mismo índice en cuanto al cobro del derecho de registro de inspección, 0,5 siempre. En otra localidad cercana acá, a 50 kilómetros, 9% le cobran a los bancos, por ejemplo. Y así podemos enumerar un montón de industrias o comercios que están siendo grabados de distintas formas, lo que naturalmente siempre se ha cobrado en el derecho de registro de inspección. Acá nunca se movió, pero nunca se movió el índice de derecho de registro de inspección, y eso ha quedado estable, pero hace 30, 40 años que ha estado estable. Entonces, las condiciones fiscales en Esperanza son totalmente diferentes a lo que ocurre en otro lado, y eso obviamente se manifiesta en la necesidad también de una conducta ordenada por parte del municipio en materia fiscal, un gobierno que tiene que llevarlo en forma austera, con prudencia fiscal, y no poder hacer otra cosa que, si querés cambiar la realidad, dedicarlo a inversión, tus recursos. Y en relación a esto que usted había comentado en la última oportunidad que estuvo aquí, no salió al aire porque se lo pregunté cuando terminamos la nota. No recuerdo, pero dígame, recuérdemelo. Sí, ahora lo voy a recordar para los televidentes. Siempre dejá las mejores preguntas para el final, cuando nos vamos nos tirás las preguntas. Dijo que había bajado la recaudación en un 40%. Sí, en la coparticipación nacional. Y por eso quiero saber si ese sistema de compensaciones rige a nivel nacional o ese sistema de premios, como usted lo mencionaba, rige a nivel nacional. ¿Y cómo se subsana esa caída del 40%? ¿Cómo se subsana? Dos cosas. El sistema este que yo comenté recién es cómo está reglamentada la coparticipación de la provincia. Y que obviamente el Ministerio de Economía y la Secretaría de Municipio y Comuna son las que arman año a año cómo se distribuye la coparticipación en base a criterios objetivos. No es discrecional para nada. Uno envía la ejecución presupuestaria, se tiene en cuenta la población, que un dato del IPEC. Bueno, todos datos que son comprobables y para todo por igual. Otra discusión es si el censo ha sido bien evaluado o no. Eso es otro tema, porque en eso todos los municipios están reclamando lo mismo. Después, en relación a la caída de la coparticipación, es una caída de la coparticipación nacional, de IVA y ganancias sobre todo, que depende mucho de la actividad económica. Evidentemente hay un parate de la actividad económica, eso implica que hay menor transferencia de coparticipación a los municipios y comunas. También implica que nosotros tenemos en ese contexto que ser mucho más austeros, ordenados, como venimos siendo, y que no es lo mismo llegar a esa situación con la caída siendo ordenado y austero que no lo ser. Hoy están los diarios nacionales, están muy claros los diarios nacionales que mencionan la reunión de los gobernadores en el CFI. ¿Y cuál fue la única provincia
que dijo que va a pagar el aguinaldo en tiempo y forma, y los otros están alegando complicaciones. La provincia de Santa Fe es la provincia que está haciendo obra pública y a la vez está siendo ordenada en cuanto a sus cuentas para poder pagar en tiempo y forma el aguinaldo. Acá, por ejemplo, ese ordenamiento nos va a permitir adelantar lo que nunca se hizo en materia que yo recuerdo en la municipalidad. En vez de pagar el día 20 el aguinaldo, se va a pagar, por ejemplo, el día 13. El día 13 de junio. Sí. Y pensando en esta cifra que usted decía de ordenamiento, la Sí. provincia hace obra, pero también toma endeudamiento. ¿La ciudad en qué medida avanza en su endeudamiento? La ciudad en su endeudamiento, hemos bajado el stock de deuda desde que comenzamos, de un año a otro. Lo presentamos en el Consejo, el año pasado comentamos el presupuesto y tributaria. Eso nos permitió acceder a 2 créditos también para compra de camiones, uno vía Promudi, que lo financia la provincia de Santa Fe, que es a tasas bajísimas, y que ahí se toma el índice de endeudamiento. Nos teníamos para tomar, pero la prioridad eran nuestros 2 camiones y después veremos cómo viene el contexto económico, y nos permitió tomar 2 créditos con el Banco de Santa Fe para la compra también de 2 camiones de residuos. Ambos estaban ocupando espacios en la política en 2014, y estoy hablando del momento en que acontecía la asamblea de vecinos, especialmente. Aquella asamblea aquí junto a la capilla. Exacto, donde evidentemente había un reclamo muy fuerte, 11 años casi. Sí, 11 años del reclamo, del comienzo de los reclamos por la obra de cloacas, que ya venía de antes en realidad, porque el último movimiento en cloacas fue en el 2009, 2010 por ahí. Y bueno, ahora conseguir esta expropiación del terreno, como ya lo venimos hablando con Rodrigo, que llevó una ordenanza municipal, una ley provincial, la decisión del gobernador, y bueno, esta venida ahora de la presidenta de ASA, que nos confirma el avance, que sigue avanzando la cuestión judicial para la expropiación, para la toma de posesión posterior. Y bueno, después necesitamos el dinero para hacer la obra creo que la planta va a ser similar a la que está justo enfrente. Sería del lado este de calle 1 de Mayo al 8800 por ahí, para que toda la ciudad pueda tener cloacas, que es lo que la gente quiere. Se necesitaba esto y va a llegar gracias a las gestiones del intendente, de los concejales y obviamente de la diputada Sen, que fue la impulsora de la ley, que fue aprobada por todos los legisladores a nivel provincial. Pensaba un poco en el rol de ASA. ¿Qué significa el rol de ASA dando una respuesta 11 años después? Significa que recién ahora se reclamó y se diseñó una estrategia correcta. Hubo reclamos. A ver, todo bien. Hubo gestiones. No sé si hubo gestiones. Las hemos seguido. Las gestiones yo las compruebo en función de los resultados. Esa es la verdad. Lo cierto es que Esperanza es accionista de ASA desde la gestión de Rafael de Pache, cuando Obeyk decide constituir una SAPEM. Para reemplazar a la sueca, digamos. Para la francesa. Sueca, tengo entendido. No, era francesa. Era francesa. Ahí, en ese caso, bueno, si bien se hizo, como dijo Cristian, la asamblea, yo me acuerdo haber concurrido y demás, en ese tiempo pasó un tiempo, pero recién ahora una decisión concreta. Bueno, no falta la negociación no se llega, se decide avanzar con la expropiación, o sea, hay una decisión política que, como dice Cristian, el Consejo no acompañó a la legislatura a través del proyecto de diputada Seni, acompañó al gobernador, pero recién ahora hubo una decisión de llamar a una licitación, de poner los recursos suficientes en Esperanza. Esperanza podía haber luchado mucho tiempo antes, y esto significa en un cara a cara. Nosotros hubo una tarea previa hasta cuando éramos concejales, de ir a reunirnos con la gerencia de infraestructura, de ir todo un planteo, de conocer el tema, de participar. Bueno, ambos hemos participado de todas las audiencias. Los únicos 2 concejales, cuando éramos concejales que participamos de la asamblea de ASA, éramos nosotros. Exactamente. Exponiendo la situación de la ciudad de Esperanza. Es una lucha constante. Las luchas después se aparecen en las gestiones, una vez que se presentaron todos esos reclamos, y acá está el resultado. Yo lo que veo, a mí no me consta muchas gestiones. Es más, no hay que echar culpa para atrás en algunas cuestiones, pero la otra vez la compra se frustra tal vez porque el municipio pudiera haber aportado algo más y se solucionaba el problema, la compra anterior del terreno.
Nosotros, cuando ASA nos plantea el esquema de negociación, que encabezó la secretaria Evangelina Pirola, fue la que se sentó a negociar y demás, nos pidieron que pongamos la mitad, y nosotros estábamos dispuestos a poner la mitad de la compra del terreno, porque el LIMPES, en cierta medida, tiene una capacidad limitada, y la ciudad necesita prever un espacio para el futuro emplazamiento del relleno sanitario. Y dijimos, bueno, ese era un destino, y la otra mitad, o la mayor parte del terreno, iba a ser comprado por ASA. La compra se frustra porque hubo un corrimiento constante, hubo un acuerdo del valor por hectárea, pero hay un corrimiento de acuerdo al valor del dólar que se iba a tomar en cuenta. Eso genera el sentido de pedir la expropiación, pero anteriormente se frustró por muy poco dinero, que el municipio en ese momento no ponía un peso. Si hubiera puesto ese dinero, que era infinitamente menor, estamos hablando de cosas en el contexto del presupuesto municipal muy poco, tal vez Esperanza hubiera tenido terreno hace 4 o 5 años por lo menos, con lo cual se hubieran acortado un montón los tiempos de proyecto de planta de efluentes, se hubieran acortado un montón, se hubiera tal vez conseguido el financiamiento. Intendente, pero estamos hablando en definitiva de un traslado de responsabilidad. No, porque de la siempre, empresa hacia el Ejecutivo Municipal. No, porque siempre ese terreno que se pretendió siempre está dividido en 2 terrenos subdivididos. Uno, ASA necesita uno solo. El otro es para nosotros, es para la planta de... Me refiero concretamente al de ASA. Para el relleno sanitario, sí. Pero ¿qué pasa? El vendedor no iba a vender 2 terrenos al lado del otro cuando el otro después no lo puede vender nunca más. Y es improductivo. ¿En qué? O vendía los 2, es algo racional, en una compra-venta, o se les expropiaban los 2. ¿En qué cifra finalmente termina este acuerdo, piensa usted? No, ahora está en la Junta de Evaluación. Judicialmente. Claro, en la Junta de Evaluación de Economía, donde se evalúan todas las expropiaciones, y a partir de ahí se fijará el valor que hoy tengo entendido que es similar al valor de mercado. Se toman las tasaciones de mercado y demás, así que... 10.000, 14.000. Sí, entre 10.000 y 14.000 dólares sale una hectárea ahí. Bien. ¿Tiene estudios de tránsito que pueda compartir con nosotros? Lo vamos a compartir. Tenemos informes de avance del transporte pesado y de un estudio preliminar, o sea, el informe de avance, el informe preliminar del estudio que encaró la UTN a pedido nuestro, que también lo hemos invitado a los concejales en su momento a la presentación. Hubo consultas, inquietudes, estaba la Cámara de Transporte, había instituciones invitadas, y que una vez que lo tengamos, creo que ahora lo tienen que entregar en julio, lo están entregando al informe final. Obviamente mandaremos una copia al Consejo, lo compartiremos, porque de ahí van a surgir acciones, una hoja de ruta en relación al tránsito de la Ciudad de Esperanza. Y en relación a este tema, Camisi, seguramente usted es el que recibe en plena campaña algunos datos o cuestiones que deben ser de resueltas. Tránsito. Sí. No, del Porque tema de tránsito entiendo estamos esperando el estudio, igual que vos, igual que Rodrigo, para ver algunas acciones a tomar basándonos en ese estudio. Porque por entiendo ejemplo, el que sentido se de están calles. tratando en el Consejo algunas cuestiones que están relacionadas con el tema tránsito y especialmente con la incorporación de más señalética, de avances Sí, en las obras pero también tenemos muchas relacionadas cuestiones de sentido de a calle, de rutas. semáforos, de rutas, de rotondas. Para todo eso estamos esperando el estudio, por eso te miraba cuando preguntabas, porque estamos todos esperando ansiosos que llegue el estudio, porque hay muchas cosas que dependen de ese estudio, cuestiones que se tratan en el Consejo, que dependen del estudio y que bueno, vamos a esperar que llegue para tratarlas. La última que le hago, intendente, y ahora Sí. al aire para no olvidarme. Cuando estuvo aquí la secretaria Nagel hace pocos Sí. días, le consultamos sobre el No empleo, pude ver la entrevista, pero sé que estuvo, por lo que el gabinete la felicitó, estuvo muy bien. sobre empleo, y nos decía que han tenido algún estudio realizado, que tienen ya algunos datos que están empezando a analizar. ¿Usted entiende que ¿Y con relación al empleo? en Esperanza, Todos los meses... la entiende que Oficina de mejoró Empleo o empeoró la situación en Esperanza? está más difícil. En relación a condiciones macroeconómicas que nos escapan a un nivel municipal. Todos los meses hay un futuro licenciado en Economía, porque es un convenio que tenemos con la Facultad de Ciencia Económica, de un pasante, que la verdad que es excepcional. Le hace un estudio sobre la demanda y la oferta de empleo en función de lo que sucede en la oficina de empleo. Quién concurre a solicitar empleo, los pedidos de las empresas y demás. Y bueno,
obviamente la particularidad que está atravesando, por un lado, el sector del cuero, que es algo vox populi. Usted creo que ha invitado a integrantes de la empresa o también al sindicato, no sé, en las entrevistas. La demanda internacional está afectando mucho a la situación del mercado del cuero internacional, no solamente al argentino. Por otro lado, la cuestión de la metalúrgica tiene su particularidad, que también está atravesando en una situación fácil, además, sin perjuicio que hay una demanda por ahí del movimiento sobre todo el mercado de la minería y petróleo, que está amortiguando ese sector. Después tenemos una situación compleja en el sector del mueble, porque depende exclusivamente, eso sí, del mercado interno, y al estar, como decíamos antes, estar deprimido IVA y ganancias significa que hay menos movimiento económico y por ende el mercado del mueble esperancino se mueve mucho en función de ese consumo interno. Y bueno, sí, tal vez, no sé, ahí lo desconozco, ya que está el representante de la sociedad rural, le puede preguntar cómo anda el campo en relación a las retenciones, que creo que ojalá debieran haber sido liberadas ya para potenciar aún más, pero bueno, ese panorama por ahí se lo puede dar mucho más de la industria láctea. Y en la foto final, digamos que esta situación más difícil se traduce en qué número. Se traduce en que estamos con poca creación de empleo, con lo cual, y sé que ha habido despidos en algunos sectores y demás, no masivos, pero sí con situaciones de crisis. Nuestra empresa más grande está en una situación de un concurso de preventivo de crisis. Gracias por haber venido, muy amable.